Comienza la replantación en San Mateo de Gállego, pueblo de Zaragoza que apuesta por las posibilidades de la tecnología Groasis Waterbox y lugar que colabora con Groasis investigando para el proyecto Life Plus la viabilidad, eficacia y durabilidad del Waterbox, repoblando de árboles uno de los terrenos más afectados por el clima en la geografía española, la seca e inmensa extensión de piedras y arena del desierto de Monegros. Los profesores de la Universidad de Valladolid asociados al proyecto se reúnen con el responsable de estas plantaciones en el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego para acompañarles hasta las plantaciones, donde harán una inspección del desarrollo de las plantas en las áreas reforestadas en septiembre de 2011 y supervisarán la nueva plantación que este día se lleva a cabo con el nuevo Waterbox de cartón, un modelo biodegradable todavía más económico. Deben hacer diversas revisiones en una zona de 6 hectáreas y hay un buen camino hasta la localización de esos Waterboxes. Nos ponemos en marcha. Salimos del pueblo, nos alejamos por la carretera y recorremos los caminos que atraviesan los campos de Monegros, adentrándonos en el pedregoso terreno que nos lleva hasta las plantaciones del proyecto Life Plus, los desiertos verdes. El paso de la primavera deja un colorido paisaje en los campos donde hay waterboxes debido a la hidratación que el suelo recibe de ellos. Pero estas flores, cardos y malas hierbas serán eliminadas por el inminente exceso de calor que traerá el verano. Mientras que las especies arbóreas y arbustivas que gozan de la protección y sustento del Waterbox seguirán creciendo. Una muestra de ellos son las robinias pseudoacacias plantadas aquí mismo en 2011, las cuales se están desarrollando de un modo ejemplar. La mayoría de ellas superan el 1,5 metros de altura, mientras que algunas ya lo rebasan, llegando casi a 2 metros de altura con una abundante biomasa, en un periodo de 2 años. Veamos los resultados obtenidos en un área donde plantaron otras especies, como Pinus alepensis, Juniperus oxycedrus, Quercus coccifera o Prunus avium, entre otras. Los especialistas reconocen el terreno, admirando la obvia mejora que hay en la estructura del suelo, pero esta maleza no les ayuda a encontrar los waterboxes, así que usan la ayuda de un localizador GPS cartográfico que guarda la situación geográfica de todos los waterboxes empleados en el proyecto Life Plus Los Desiertos Verdes. Localizadas las cajas, comprueban el nivel de agua en los waterboxes, registrando su temperatura interna para compararla con la ambiental. Después miden la altura de la planta, analizan su estado y anotan sus características, llevando un riguroso control de los datos obtenidos. Prosiguen documentando mejores resultados con cada análisis, registrando Pinus y Juniperus más grandes según avanza la inspección. Este sorprendente desarrollo en la mayoría de las plantas demuestra un óptimo funcionamiento del waterbox en el desierto de Monegros. Muchas de estas especies se plantaron con waterboxes biodegradables de color amarillo y beige, y a consecuencia de ello, las plantas con mejor crecimiento nos muestran cómo sus ramas empiezan a quebrar el waterbox, dejando ver la funcionabilidad de este material degradable, probando que incluso en estas condiciones el waterbox consigue almacenar el agua sin que se evapore. Este es el pino y este que vemos aquí, más pequeñito, que se lo ha tapado la sombra, y el desarrollo, este es el junípero, es de crecimiento mucho más lento. Hay pinos que ya están desarrollando pequeñas piñas. Los mejores ejemplares superan el 1 metro de altura y contienen varias de ellas. Estos excepcionales resultados representan la iniciativa ante la posibilidad de reforestar oasificando las zonas más desérticas de la península ibérica. En vez de pino y junípero, en este caso es pino y encina. Esta otra vez, otra asociación pino-encina. Los dos vivos. 28. Lo importante es que está viva, que eso es lo importante. Esta plantación se hizo en el año 2011 y bueno, hay diferentes especies y de momento los resultados están bastante bien porque aparte de la supervivencia considero que llevan un muy buen desarrollo. Esta es la mejor combinación que ha resultado aquí en San Mateo y es la unión de Pinus alepensis con un arbusto como es Quercus coccifera, y la idea es que una vez que se desarrolle el pino le proporcione sombra suficiente como para que la coscoja sobreviva. Lleva un muy buen desarrollo. Te está yendo muy bien. Mírala, ¿ves el pino? Que prácticamente está tapando la encina, pero al taparla la protege. Hemos ido variando un poco el marco de plantación, aquí hay unas 6
hectáreas plantadas. Lo que se va a hacer es plantar en una zona cercana, eso serán unas 5,5. Está sobre plano a 200 metros. Las especies que se van a poner pues van a ser las mismas. Lo único que cambia es el modelo de Waterbox, que es un modelo de cartón. Podemos confirmar que este nivel de supervivencia y desarrollo se deben a la ayuda que la tecnología Groaces Waterbox proporciona a las plantas. Incluso en áreas desiertas como Monegros, estas especies pueden crecer sanas y fuertes si reciben la protección y el sustento que necesitan. Motivo por el que insistimos en el hecho de que nuestros expertos no han encontrado ningún Waterbox sin agua en su interior durante toda la revisión. Los profesores de la Universidad de Valladolid terminan con el reconocimiento y nos desplazamos hasta el lugar donde llevan a cabo la plantación de este año. Esta nueva ampliación del proyecto Life Plus Los Desiertos Verdes contiene más de 5 hectáreas con la última innovación de Groaces Waterbox, la nueva caja biodegradable con estructura de cartón, con la que Groaces desea ofrecer resultados equiparables a un precio mínimo. Una apuesta altruista por parte de Peter Hoff, fundador de Groaces e inventor del Waterbox, con la que recaba en su empeño de hacer un mundo verde. A lo largo de este año observaremos cómo se desarrolla el proyecto con este modelo de Waterbox y comprobaremos los resultados de su eficacia. Observamos que han sido necesarios algunos cambios en el diseño de estas nuevas cajas para lograr que cumplan bien su cometido. Luego revisamos las plantas asegurándonos de que estén en buen estado para que su crecimiento sea viable. No obstante, las plantas que no gozan del mejor aspecto y tamaño se verán rehabilitadas muy pronto con la ayuda de los Waterboxes. Peter Hoff tiene importantes teorías de cómo se deben cultivar las plantas en los viveros para que éstas tengan mayor oportunidad de crecimiento. También es importante colocar los Waterboxes tal y como se explica en sus instrucciones para obtener el perfecto funcionamiento de esta tecnología, pero los operarios conocen bien el sistema y realizan la plantación con rapidez, siguiendo los pasos correctos para que las plantas salgan adelante. En amplias extensiones, estos profesionales realizan un trabajo muy duro, llevando a cabo una excelente labor que Groaces reconoce con entusiasmo. Solo han hecho falta unos días para que los operarios ampliaran las áreas reforestadas del desierto de Monegros de 6 a 11 hectáreas y media, o asificando gradualmente el lugar y aumentando las futuras zonas verdes en el territorio español más afectado por la desertificación. Los profesionales han ido situando meticulosamente las plantas y las cajas desde la primera hasta la última, así que tenemos diversas razones para creer que la rehabilitación de estas hectáreas será todo un éxito en poco tiempo. Ahora solo queda esperar. Pronto volveremos con vosotros y os mostraremos el progreso de estas plantas con Waterbox de cartón. Mientras tanto, seguiremos realizando el sueño de reforestación de Groaces, un sueño que gracias al proyecto Life Plus Los Desiertos Verdes se ha hecho realidad. Únete a los Mosqueteros Verdes. Síguenos en Facebook entrando en www.facebook.com/The Green Musketeer y participa en el acontecimiento filantrópico que hará historia y conseguirá cambiar el destino del mundo.